Y bueno, hoy iniciamos durante estos 4 domingos de enero una serie titulada Propósitos de Año Nuevo, porque me encanta que nosotros somos muy optimistas y cuando inicia un nuevo año creemos que lo que no pudimos adelgazar el año pasado, este año sí lo vamos a lograr. Los estrenos, la ropa que no pudimos comprar el año pasado, este año sí lo vamos a comprar. El carro, la moto, lo que sea que teníamos preparado y planificado para el año pasado no se nos dio, pero este año pareciera que nos llenamos nuevamente de esperanza de que sí se puede lograr y generalmente comenzamos a planificarnos y no está mal planificarse, ¿sí? Está bien proyectarnos a futuro, ver qué cosas anhelamos para nosotros en diferentes áreas, pero en estos 4 domingos vamos a compartir 4 propósitos, 4 metas que queremos compartirte para que tú y yo podamos tener un año 2024 bendecido por el Señor. 4 propósitos. Cada quien puede plantearse, si usted quiere adelgazar, hágalo, propóngaselo y lógrelo y sea esforzado y disciplinado para alcanzarlo. Si usted quiere adquirir algún conocimiento, quiero este año aprender algo nuevo, quiero prepararme académicamente, está bien, hágalo, esfuércese. Pero aquí, desde este lugar, con mucha humildad y con mucho amor, vamos a compartir 4 propósitos que vamos a encontrar a la luz de la palabra, que deberían estar presentes en nuestras vidas, no solamente al inicio de una nueva temporada, de un nuevo año, sino en la vida cotidiana. Y el mensaje de hoy tiene que ver con la economía popular que te comentaba hace rato, que generalmente en enero está golpeada. Hace poco compartía con un hermano en Cristo que ha trabajado en el área de zapatería vendiendo y efectivamente en diciembre venden muchos zapatos y efectivamente en enero casi nadie compra zapatos porque ya se compraron los de diciembre y siempre los meses de enero y febrero para el comerciante que vende ropa, que vende juguetes, pareciera que los negocios no marchan tan bien porque culturalmente nos hemos vuelto una sociedad consumista y en esta fecha de fin de año pues es normal, dijo este pastor. Hay que aprovechar, hay que compartir las vacaciones. Muchos de nosotros emprendemos viajes. Hay hermanos en Cristo que lograron visitar familiares que tenían años que no visitaban. Y todo eso implica el uso de recursos financieros. Todo eso implica el uso de recursos financieros. Alguien de una forma creo yo que muy equivocada, dijo que el dinero no da la felicidad, pero ayuda para obtenerla. He escuchado decir eso, porque se ha creado en nuestras mentes la idea de que poseer dinero, tener capacidad económica para poder alcanzar metas, para poder darnos un mejor estilo, calidad de vida, es necesario para llegar a esa meta que en teoría es la felicidad, es la estabilidad. Y yo creo que todos coincidimos en el hecho de que queremos una mejor calidad de vida, ¿sí o no? Yo creo que todos nos gusta como sociedad, como seres humanos, incluso como hijos de Dios, como iglesia, nos gusta tener nuestro templo y todo esto es recursos financieros. Nosotros le agradecemos al Señor cada vez que el Señor nos ha permitido hacer algo en su casa. Yo recuerdo que hace muchos años se compraron 3 aires acondicionados y eso fue dinero y fue gracias al Señor y estábamos contentos por eso. Logramos comprar una batería hace algunos años también atrás, eso también fue dinero. Y eran metas que como iglesia nos poníamos. Digamos, cónchale, este año necesitamos comprar algo. Pero para alcanzar esa meta, efectivamente detrás de eso hay un dinero, una capacidad económica que se necesita. Pero esto no significa que el dinero ayude a obtener la felicidad. Y ya lo vamos a leer. Quiero que vayas en tu Biblia, en tu palabra. Si la tienes, si no la vamos a leer en pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 6. Porque no voy a decir que curiosamente, pero creo que el Señor es muy preciso y contundente en relación a la economía y a las finanzas. Cómo debería esta sociedad y cómo nosotros deberíamos aprender a manejar nuestras finanzas. Dice la palabra, Primera de Timoteo capítulo 6, del versículo 5 en adelante, está hablando, está Pablo, esta carta le escribió Pablo, un apóstol, se le escribe a su hermano en Cristo Timoteo, que él estaba como a cargo de una congregación, estaba sirviendo al Señor, y él le dice lo siguiente, está hablando de un grupo de personas, lo está haciendo ver de que dentro de la iglesia muchas veces hay personas que utilizan la fe, la religión para obtener dinero. Dice así la palabra. Esto no es una idea que se le ocurrió a la gente. Yo he escuchado gente decir que los pastores son ricos, hacen plata. No, esto no es una idea que surge de la mente humana. Es que ya el Señor anunciaba de que esto ocurre. Dice la palabra, mira qué perfecta es. Este es
refiriéndose a un grupo de personas, de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias, y estaba refiriéndose a las ganancias económicas. Dice el versículo 6, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Los ahorros, la casa, los estrenos del 24 y los juguetes y todo lo que tú y yo podamos adquirir en este mundo, dice la palabra de Dios, así como llegamos desnudos, nos vamos a ir sin absolutamente nada. Y Pablo nos está haciendo ver que tristemente hay personas que utilizan la fe para lucrarse financieramente. No es un invento de los que no quieren creer en Cristo Jesús. Creo que es una excusa que muchos ponen para no buscar de Dios. Y está mal. Está mal poner como excusa esto para no acercarse a Dios. Pero tristemente sí. Y debo decirlo, y lo digo como pastor con mucha tristeza, he sido testigo que muchas veces nosotros, la iglesia, voy a involucrarme, el cuerpo de Cristo en general, utiliza la fe cristiana para manipular a las personas y enriquecerse y obtener dinero. Y cuando caemos en este terreno nos damos cuenta que ya Dios lo había anunciado. Y forma, digamos, parte de este amor al dinero que como seres humanos nosotros tendemos a sentir. Ese deseo de obtener más, porque creemos que eso nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, nos puede ayudar a ser felices, como decía esta persona. Entonces, si ocurre dentro de la iglesia, si ocurre eso, que muchas veces se utiliza la fe para ganancias, para obtener dinero, ¿qué podemos esperar de una sociedad que realmente no tiene a Cristo en su corazón? Una sociedad donde sinceramente se le da mayor importancia a lo económico que a otras cosas. He visto personas que le dan más importancia al dinero que a su familia. Está mal totalmente. Le da más importancia al dinero que su salud. Tanto es así que personas a veces se esfuerzan tanto por obtener dinero que deterioran su salud en busca de una ganancia económica. Y no se dan cuenta que tratando de obtener dinero estás destruyendo tu salud, porque necesitas descansar, necesitas reposo. Estás perdiendo hogares, estás perdiendo de compartir con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, porque no tienes tiempo en busca de aquel dinero. Y Pablo nos está diciendo que incluso dentro de la iglesia pasa muchas veces eso. Muchas veces, y quiero ser sincero con ustedes, muchas veces he escuchado predicadores, personas que de alguna manera le dan un enfoque al evangelio relacionado siempre con el dinero, creyendo que la bendición de Dios únicamente es la provisión, es que tengas dinero, es que Dios te prospere financieramente. No creemos eso aquí en esta iglesia. O por mi parte como pastor te digo que la bendición de Dios nunca va a depender únicamente de la escasez o la abundancia, de que tengas o no tengas. Yo creo que si estrenaste o no estrenaste, llegaste al 7 de enero, eres bendecido por Dios. Entonces no puedes decir Dios me bendijo porque estrené, pero como no pude comprar los estrenos y la ropa, y entonces no me siento bendecido por Dios. Y pasa eso muchas veces en estos tiempos. Y cuando hablamos de estos temas económicos a la luz de la palabra, siempre les digo, y quiero ser contundente, que la mejor forma de aprender a usar nuestro dinero la encontramos a la luz de la palabra. Es la mejor manera. Nosotros tenemos la idea de que siempre, como el dinero lo obtenemos económicamente nosotros, lo trabajamos algunos, entonces nosotros somos los únicos autorizados y capaces de administrar ese dinero. Pero Dios enseña a la luz de su palabra ciertos principios bíblicos que nos ayudan a dar un buen uso del dinero, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y creo que es un buen propósito para este año 2024, que aprendamos a usar bien nuestro dinero, lo que obtenemos con nuestro trabajo, la provisión de Dios, aprendamos a darle un buen uso a la luz de la palabra. Sinceramente no vamos a estar detrás, nunca piense que el pastor va a estar pendiente de en qué se gasta usted el dinero, porque eso creo que es personal de cada persona. Pero el día de hoy vamos a usar la palabra para ver en qué podemos o en qué deberíamos utilizar, gastar ese dinero que obtenemos, con el cual dice la palabra que muchos tratan de lucrarse, pero sea que te lo gastes, que lo ahorres, que gastes en lujos, o que lo entierres, o que lo regales, al final del día, la Biblia dice que nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Bien sea que ahorres en dólares porque la moneda local se devalúa, nada trajiste,
nada te vas a llevar. Y creo que ese principio bíblico es importante para darnos cuenta que cuando lo vemos de esa manera, pues el dinero comienza a perder importancia. Comenzamos a ver que el dinero, a la luz de la palabra, no es tan importante porque no es eterno el dinero. Va a llegar un momento de que no te lo vas a llevar, no lo vas a poder utilizar. Porque dice la Biblia que vas a morir, se va a acabar la vida y no te vas a poder llevar nada para allá, para la otra vida. Pero hay algo que sí es eterno y es la vida y la palabra de Dios, que dice la palabra que permanece para siempre. Entonces, aunque no nos vamos a llevar nada, creo que mientras estemos en vida y en este año 2024, creo que podemos aprender a darle un buen uso a la economía y a la finanza que recibimos de parte del Señor. Continúa Pablo hablando allí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. ¿Cuántos están contentos porque tuvieron para comida y ropa y para hallaca? Yo ayer le preguntaba a los jóvenes, estábamos en Acción de Gracia, bueno, ¿quién da acción de gracia? Y bueno, ¿quién no comió hallaca aquí? No, todos comieron hallaca. Gracias a Dios, estoy contento porque llegó la época de sembrina y pudimos como sociedad, bueno, hacer hallaca, y si no tuvimos para hacer, alguien nos regaló y la compartimos y disfrutamos. Dice la Biblia, con comida y ropa, ¿está contento? Y fíjate que no dice ropa nueva, ni comida gourmet, dice comida y ropa, punto. Bien sea que sea nueva o sea desgastada, el Señor, la palabra nos dice que debemos aprender a estar contentos con eso, debemos estar agradecidos con eso. Y creo que una buena manera de utilizar nuestro dinero es en comida y ropa, en recibir la bendición de Dios. Fíjate que cuando dice la palabra ropa y comida, vamos a seguir leyendo, no involucra otros anhelos que nosotros tenemos en relación al dinero. No dice carro, no dice casas lujosas, la palabra, no dice tecnologías, teléfonos. Y usted dirá, pastor, no lo dice porque cuando Pablo escribió eso no existían los carros ni los teléfonos, pero es que continúa hablando y él dice lo siguiente. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos, ¿qué hacen? Hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y el versículo 10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, ¿codiciar qué? El dinero. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, muchas malas experiencias. Pablo primero dice, si tienes ropa y comida, contento, feliz. Entonces, el día de hoy todos deberíamos estar contentos y felices, porque yo los veo a todos vestidos. Entonces, tienen que estar contentos, tienen que sonreírle a la vida, expresar gratitud al Señor. Seguramente si no desayunó, al menos cenó, pero sé que el Señor en el día de hoy te va a dar alimento, o sea que podemos estar contentos por eso. Y después que Él dice, si tienes esto, ropa, y si tienes comida, conténtate. Está alegre con eso. Y continúa diciendo, porque muchas veces nosotros procurando enriquecernos, dice la palabra que nos volvemos esclavos de muchos deseos. Versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Y estamos en una sociedad esclava de muchos deseos. Tenemos ropa y comida, lo que la palabra de Dios pone como requisito financiero para estar contentos y agradecidos con el Señor, pero no estamos contentos y agradecidos con el Señor. Estamos insatisfechos, porque la ropa y la comida pareciera que no es lo suficientemente importante en nuestras vidas para que vivamos una vida plena económicamente, sino que comenzamos a tener más deseos y comenzamos a anhelar riquezas. Y si no es riqueza, por lo menos una casa propia, o por lo menos un vehículo para transportarnos, o por lo menos si es ropa, que sea ropa nueva. O por lo menos si es tecnología, que sea una buena tecnología, porque ya la tecnología va avanzando. Y nos volvemos, dice la palabra de Dios, que toda persona que no aprende a estar contento con lo que tiene, se vuelve esclavo de esos muchos deseos. Y yo creo que todos coincidimos en que financieramente nosotros anhelamos cosas. Y este año 2024 yo estoy seguro que este año queremos alcanzar cosas económicamente. Queremos que Dios nos bendiga y quizás trabajar y montar un negocio y esforzarnos. Pero eso dice la palabra de Dios, que te vuelve esclavo cuando tú no has aprendido a estar contento
cuando solamente tienes ropa y comida. No dice techo, porque ropa y comida y sin tener dónde dormir. Pero creo que utilizar tu dinero en lo esencial para estar contento es un buen uso que le puedes dar, en ropa y dinero. De ahí en adelante deberías estar ultra contento, porque la palabra establece claramente de que esos dos elementos de provisión, de bendición de Dios, son suficientes para que una persona, o deberían ser suficientes para que una persona esté contenta. Pero no, la sociedad se vuelve esclavo de sus muchos deseos, se afana y dice la palabra que esto hunde a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y porque muchos lo codician, muchos se desvían de la fe. Pablo seguramente hacía referencia a lo que te dije hace rato, que hay pastores, hay iglesias que predican la palabra de Dios es para obtener dinero. Y eso es lo que está diciendo. Él está diciendo, es verdad, se desvían de la fe, porque la fe en Cristo no es tener dinero. La fe en Cristo no es predicar y tener una iglesia grande, porque mientras más gente se congregue, más gente ofrenda y más plata tenemos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es un error rotundo. La fe en Cristo no se basa en lo económico, se basa en un corazón entendiendo tu condición de pecado, entendiendo que necesitas a Cristo, entendiendo que solo Cristo puede darte libertad. Esa es la fe en Cristo. Pero entonces el amor al dinero desvía a pastores, a líderes, a hijos de Dios de esa fe. Pero también se refiere a esas personas que caminan en Cristo, pero en lugar de estar sirviéndole a Cristo, en lugar de dedicarle más tiempo a la lectura de la palabra, más tiempo a la familia, más tiempo incluso a su propia salud, están causando muchísimo, están viviendo muchísimos sinsabores. Así que el día de hoy quiero motivarte a que este año 2024 utilices tu dinero en ropa y comida y estés contento, feliz, agradecido con el Señor. Es lo necesario. No te estoy diciendo que no compres nada, no, porque la Biblia no dice que no, pero lo que la Biblia dice es que no te vuelvas esclavos de muchos deseos, de desear tanto, anhelar tantas cosas, entonces te vuelves esclavo de esos muchos deseos, que es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, es una buena manera de utilizar bien nuestro dinero. En el año 2005, un economista y una psicóloga hicieron un experimento con monos para, no recuerdo el nombre de la raza de monos, pero eran unos monos. Hicieron un experimento con unos monos para enseñarlos a utilizar el dinero. Porque es que como sociedad muchas veces utilizamos el dinero de manera desordenada. Y mira lo que hicieron con estos monos. Encerraron una cantidad de monos en una jaula grande y pusieron en un lugar una cajita con unos circulitos de metal que eran como monedas, lo que conocemos como monedas. Y bueno, los monos, como son monos, agarraban las monedas y se las tiraban, o sea, hacían un desorden y no le veían sentido a esas monedas allí. Pero había un área de aquella jaula donde habían unos huecos donde los monos podían sacar su mano, y detrás de esa jaula estaban los que estaban haciendo el experimento con alimentos. Tenían uvas, tenían manzanas y tenían gelatina, y estaban esperando solamente allí en una hora del día. Esperaban que un mono agarrara una de las monedas del desorden que cargaban, sacara la mano con la moneda, y cuando recibiera la persona la moneda le daba una manzana, le daba una uva, le daba alimento. Era para hacerle entender al mono que si ellos daban aquel metal iban a recibir un beneficio, ¿sí? Y bueno, efectivamente, con el pasar de los días, pues los monos, a algunos se les habrá ocurrido sacar aquello, y con el pasar del tiempo se dieron cuenta de que los monos aprendieron, relacionaron que entregar una moneda por aquel hueco significaba que iban a recibir un alimento, y crearon una microeconomía dentro de aquella jaula. Luego de eso, agregaron más alimentos, y entonces le pusieron diferentes valores a los alimentos. Si un mono te daba 2 monedas, pues le daban otro tipo de alimento. Si daba una, le daban otro tipo. Y comenzaron ellos en este experimento a darse cuenta que es necesario y que es posible educar financieramente a los monos. Y yo creo que el ser humano necesita muchas veces ser educado. Fíjate que ellos fueron aprendiendo, incluso muchas veces se peleaban por las monedas, los monos. A veces ponían pocas monedas en el lugar y ellos ya sabían que moneda era comida, y entonces era como una riña que se generaba entre ellos. Pero poco a poco, mediante este experimento, se logró que se creara una microeconomía dentro de aquel lugar, un cierto orden. Los monos tomaban decisiones sobre lo que iban a comer. Si querían manzanas, tenían que dar cierta cantidad de monedas. Si querían uvas, daban cierta cantidad de monedas. Y creo que si los monos aprendieron, muy limitadamente, a usar el dinero,
Usted y yo, que somos creación del Todopoderoso, creo que podemos aprender a usar el dinero a la luz de la palabra. No vamos a hacer un experimento, pero creo que la Biblia nos enseña hoy que usa tu dinero para ropa, comida y estás satisfecho con aquello. Aquellos monos solamente con comida lograron crear cierto estatus de estabilidad económica dentro de aquellas aulas. Ellos daban una moneda, recibían el alimento del día y vivían su vida de monos dentro de aquel lugar. Y yo creo que nosotros podemos vivir una vida plena, y lo creo porque la Biblia lo dice, con ropa y comida, sin volvernos esclavos de muchos deseos, que es lo que dice el versículo 9, porque muchos, queriendo enriquecerse, se vuelven esclavos de esos muchos deseos. Y Dios no te ha llamado a esclavitud, te ha llamado a libertad. Así que no te digo con esto que no está bien proyectarte, tener anhelos, pero no te vuelvas esclavos de esos deseos. Mientras tenga la base, es suficiente. Es el buen uso que podemos darle al dinero. Otro uso que puedes darle este año 2024 a tu dinero es bendecir a otros. Dice la palabra, en esto conocemos, 1 Juan 3:16, lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Amén. Versículo 17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en un sujeto como es? En un individuo como es, que tiene bienes materiales y sabes que pudieras ayudar a alguien, pero no lo ayudas. Sencillamente no mora el amor de Dios en él. Y dice el versículo 18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y creo que la iglesia de Cristo debe aprender esto. La iglesia cristiana evangélica tiene que aprender que una forma de bendecir a otro es ayudar al más necesitado, es bendecir al que tiene. Y si tienes, dice la palabra del Señor, y no ayudas al que pudieras ayudar, está diciendo la Biblia, ¿cómo amas a Dios? ¿Cómo eres cristiano? Es decirlo de esa manera. Y la Biblia habla tanto de esto, en Hebreos 13:16 dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan ¿a quién? A Dios. ¿A Dios qué le agrada? Que compartas con otros, que de hacerle el bien a otra persona. Y curiosamente es una meta que quizás nos proyectamos económicamente y en el año 2024 nos decimos, oye, este año, quizás el año pasado no lo hice, o si lo hice fue muy poco, pero quisiera este año bendecir a más personas. Seguramente hay personas que están en una condición económica más difícil que la tuya. Y la Biblia está diciendo, eso es el amor de Dios. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios, que puedes ayudar a otro y lo haces. No, y dice la Biblia, no se olviden. Porque es que se nos olvida que podemos bendecir a otros con nuestros dineros, con nuestra economía, que podemos apoyarles, ayudarles. Y no es tanto que podemos, es que si el amor de Dios está en tu corazón, parte de ese resultado de ese amor, dice la Biblia en 1 Juan, es que vas a ayudar a otros. Proverbios 22:9, hablando de lo mismo, dice, el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres, con el que no tiene comida. Yo tengo comida, tengo hallaca, entonces le regalo al que no pudo hacer hallaca, qué bendición. O tengo un plato de comida, invito a alguien que quizás lo va a disfrutar. Puedo bendecir a otro. Y dice la palabra y da una promesa que esa persona será bendecida. ¿Querés ser bendecido? Bueno, no es tanto el trabajo, comienza a bendecir a otro. A compartir, dice, la comida con los pobres. Y cuando la palabra de Dios habla de pobre, me he dado cuenta que muchas veces acostumbramos a compartir con nuestros amigos, con las personas más cercanas a nosotros. A esos son los que bendecimos y compartimos con ellos, pero quizás el pobre, el necesitado, que es el que quizás está necesitando más ayuda, no hay una persona de fe que se acerque a ayudarle, porque estamos tan ocupados en nuestros muchos deseos, decía Pablo a Timoteo, tratando de enriquecernos. Tenemos ropa y comida y nos sobra comida, vamos a compartirla con los demás. Es un buen uso que puedes darle a tu dinero. Así que yo te reto el día de hoy, 7 de enero del año 2024, a que este año 2024 tú te propongas metas como esta. Diga, oye, creo que Dios me va a bendecir o me está bendiciendo, quiero comenzar a bendecir a otros. Quiero comenzar a ayudar a otras personas.
Versículo 27 de Proverbios 3. No niegues el bien a quienes lo necesitan, si en tu mano está hacerlo. Y Dios es tan coherente que Él no te va a pedir dar de lo que no tienes. Oye, si tienes, está en tu mano hacerlo, hazlo. Dios no te va a decir, no comas tú y deja a tu familia sin alimento por ayudar al pobre. No, te está diciendo, si puedes, si tienes los recursos, hazlo, no lo niegues. Y el versículo 28 dice algo que cuando lo leo me quebranta, porque muchas veces somos así. Mira lo que dice: nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde y te ayudaré mañana, si hoy tienes cómo ayudarlo. ¿Cuántas veces quizás has recibido una solicitud o has visto una necesidad y en vez de ayudar hoy, ayudas mañana? Y la Biblia dice, no hagas eso. Si puedes bendecir hoy a alguien, bendícelo hoy. O mañana es tarde, dice el dicho. O mañana puede ser tarde, no sé cómo es la... Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes cómo ayudarlo. Así que hoy, 7 de enero, seguramente tú tienes cómo bendecir a alguien. Algo mínimo, algo pequeño, pero tienes cómo hacerlo. Y durante el año 2024 dice la palabra que si bendices a otro, tú serás bendecido. Lo acabamos de leer en Proverbios 22:9. El que es generoso será bendecido. ¿Por qué va a ser bendecido? Pues comparte su comida, bueno, con el que no tiene comida. ¿Cuántas veces has invitado a una persona necesitada a compartir un almuerzo, una cena, un desayuno, una empanada, algo? Puedes hacerlo, podemos hacerlo. Creo que allí es darle un buen uso a los recursos financieros que nosotros tenemos. Y eso va a traer al final del día bendición. Pero también acabamos de leer que es de acuerdo si tienes cómo hacerlo, dice la Biblia. Versículo 27, no niegues el bien a quienes lo necesitan, si en tu mano está hacerlo. Claro, porque hay un principio bíblico que es inquebrantable. Primera de Timoteo 5, versículo 3. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Timoteo era como el pastor de una iglesia, como el líder de una iglesia allí. Y Pablo le dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda, quiero que escuches esto, si una viuda, sabemos todos que es una viuda, ¿verdad? Creo que eso es una arepa también, es un alimento también, le dice, pero una viuda es una persona, bueno, que su esposo falleció y quedó sola. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos hijos o nietos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso también le agrada a Dios. ¿Está bueno esto? ¿Qué está diciendo el Señor? Vamos por orden. Pablo le dice a Timoteo, si eres pastor de una iglesia y dentro de tu iglesia hay viudas, mujeres solas, necesitadas, bueno, bendícelas, no las vas a desamparar. Pero si esa viuda, ahí habla los hijos. Si hay hijos, si hay nietos, dice la Biblia que el deber de esos hijos y nietos es proveer para sus padres y para sus abuelos. Voy a leerlo nuevamente. Si esa viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión. ¿Cómo van a poner? Cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada al Señor. O sea que utilizar bien nuestro dinero es proveer para nuestra familia. En este caso específico, Pablo le está diciendo a los hijos y a los nietos, si tienes abuelos y tienes padres, tienes que bendecirlos, eso le agrada al Señor. Versículo 7 dice, encárgales estas cosas para que sean intachables. Además de que le agrada al Señor, una persona que provee y utiliza su dinero para cubrir las necesidades de su familia, de su gente, por decirlo así, ya hablamos de bendecir a otros, ¿sí? Hablamos de bendecir al pobre, al necesitado, al desamparado, pero también la Biblia dice que debemos proveer y utilizar nuestro dinero, y ahí entra en escena el núcleo familiar, entran en escena los alimentos que tú trabajas, el vestido, todo aquello con lo que tú puedes bendecir a tu familia. Encárgales estas cosas para que sean intachables. Y el versículo 8 dice algo que es contundente. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ya nos dimos cuenta que los de su propia casa son sus padres, sus abuelos. Si eres padre, bueno, son tus hijos, son tu núcleo familiar allí. Esa gente que es mezquina y egoísta con su propia gente, con su propia familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un incrédulo es una persona que no cree en Dios. Bueno, el que cree en Dios
y no utiliza su dinero para bendecir su familia, para bendecir a sus padres, los hijos que están aquí presentes aprendan desde pequeños a bendecir a sus padres, porque dice la Biblia, peor que un incrédulo. Es mejor que no fueras conocido a Dios nunca, porque hay un principio allí muy establecido y muy claro en la palabra del Señor. Puedes utilizar tu dinero para bendecir a otros, pero también y urgentemente tienes que aprender a bendecir a tu familia. Si eres hijo, bendice a tus padres. No, pastor, yo no trabajo, ¿qué? Bueno, bendígalo, no sé. Pídale plata y con la misma plata que le dio su papá lo bendice. Por ahora, pero aprenda desde ya. Ah, pero no, tengo ese abuelo. Bueno, la Biblia dice que si hay viudas, hay personas ancianas que y tienen nietos, la obligación de los nietos es bendecir a sus abuelos. ¿No es bonito esto? ¿No sería una sociedad más estable? ¿Cuántos abuelos, personas de la tercera edad, no están necesitando de nietos e hijos que aprendan esto? ¿Cuánta gente? Yo he conocido gente de la tercera edad que tienen hijos, nietos y que totalmente alejados del principio bíblico. Pero dice la Biblia, ellos son incrédulos. Pero si tú que tú vienes a una iglesia, alabas al Señor, canta y te gusta y escuchas la predicación, dice la palabra que si no lo haces eres peor que aquel que es incrédulo. Eso lo dice el versículo 8. Así que este año comienza a practicar la provisión en tu hogar. Como padre tienes que ser esforzado por proveer el sustento para tu hogar. Y bueno, como esposa, como madre, tú trabajas. La mujer virtuosa dice que trabaja con sus manos y también provee para su hogar, para sus hijos, para su familia. Ah, pero no es nada más allí, para tus padres. Mientras estés vivo y tengas padres vivos, abuelos vivos, abuelas vivas, la Biblia te está diciendo, eso le agrada al Señor. Bendícelos con tu dinero. Propósito de año nuevo. Ya llevamos el primer propósito, que es utilizar bien nuestro dinero, porque a veces somos como los monos cuando estaban comenzando a aprender. Agarramos la plata y la tiramos. Las moneditas, ellos no sabían, por supuesto, eran monos, eran animales. Te le ponen una caja de monedas y ellos comenzaron a tirársela, a hacer un desorden. Y a veces el comportamiento humano en relación al dinero es similar. Hay personas que agarran la plata y la tiran, o sea, la desperdician, la malutilizan. Ah, pero cuando el mono comprendió que podía darle un uso coherente al dinero, y si tú aprendes que tu finanza puedes comenzar a utilizarla para bendecir a otros, puedes utilizarla para proveer para tu familia, para ropa y comida, por supuesto, para tus necesidades personales, vas a estar contento, vas a estar bendecido, y creo que este año 2024 Dios puede hacer cosas asombrosas y te puede sorprender el Señor. Pero el siguiente uso que puedes darle o podemos darle al dinero a la luz de la palabra, quiero utilizar la historia de José en Egipto. Dice la palabra que José soñó que Egipto iba a pasar por un periodo de tiempo de escasez financiera y de abundancia financiera, donde iba a haber mucha comida, pero después venía otro periodo de tiempo donde no iba a haber comida. Y esta es la economía, yo creo que de todos nosotros. A veces estamos solventes financieramente, a veces no estamos tan solventes, a veces tenemos más dificultades. Pero dice la palabra que José, Dios lo puso como gobernador de Egipto para que administrara la economía de Egipto durante este periodo de años. Dice la palabra en Génesis 41-47. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante 7 años y lo almacenó en ciudades. Versículo 49. Juntó alimento como quien junta arena del mar, o sea que había bastante comida, y fue tanta el alimento, tanto lo que recogió, que dejó de contar esa broma, porque eso era mucho ya, se perdieron los números, ya no había forma de mantener el control de aquello. Un buen uso que puedes darle a tu dinero, a tus finanzas, es aprende a ahorrar, porque hoy tenés, mañana no sabés si tenés. Hoy hay comida, dijo José, son 7 años de comida, de abundancia, de recursos, pero vienen 7 años donde no va a haber comida. Entonces, ¿qué hizo José? Vamos, más comiendo toda esta broma, porque no se la comieron todo. Esa idea de que si hay que malgastar, es la idea de los monos cuando entraron a las jaulas con las monedas. Agarrar y tirar y no se dan cuenta que eso tiene un uso que puedes darle. ¿Y qué pasó en esta historia? No la vamos a leer toda, pero los que lo conocemos sabemos que luego de esos 7 años ahorrando comida, llegaron 7 años de escasez y hubo alimento, porque ahorró en los 7 años, hubo provisión para cuando no hubo. Entonces,
yo te aconsejo, como pastor y a la luz de esta historia, que tengas ahorro. No sabes si el día de mañana te enfermes, alguna enfermedad, pero como te gastaste todo comiendo en la calle, dándote los lujos, comprándote todos los caprichos que se te atravesaban por el camino, cuando llegue el periodo de escasez, de dificultad, no vas a tener cómo suplir la necesidad. Y no fue porque Dios no te proveyó, no. 7 años Dios dándole alimento a esta gente. Dios lo anunció, 7 años de provisión, comida. Cuando llegó la escasez, ¿qué pasó en ese periodo de escasez? Dice la Biblia que Egipto tenía para alimentar toda su nación y tenía para alimentar naciones vecinas. Dice que de otras naciones llegaban a comprarle alimentos a Egipto. ¿Qué plan de ahorro tan espectacular? Yo creo que si nosotros dejamos de trabajar 1 mes, 2 meses, ya estamos aquí. Ya quedamos, pero ya, no, pastor, esta semana no trabajé, quedé, pero estoy frito. Pero este plan de ahorro que utilizó José durante 7 años fue tan eficiente que no solamente le alcanzó para proveer para toda la nación de Egipto, sino que dice la palabra, más adelante la historia dice que venían de otros lugares a comprar comida porque ahí había comida. Y qué bonito es que cuando tú aprendes a usar tu dinero y no eres como los monos al principio que tiraban las monedas y las estrellaban y hacían desorden, sino que en lugar de malgastar tu dinero, de malutilizarlo, ya la comida y el sustento no es suficiente, sino que ahora vienen los caprichos, los lujos. Y claro, mientras tengas cómo cubrir esos caprichos y lujos, pues hay, pero si no hay. Porque todos estamos expensos a enfermarnos, a tener necesidad, a que no te esté, si tienes comercios, negocios, bueno, las ventas quizás no están tan buenas. O si estás en un empleo, te botaron del trabajo y tienes un proceso de conseguir un nuevo trabajo. ¿Y qué te dice la palabra? ¿O qué aprendemos de esta historia? Oye, no malgastes, hermano, 2024 no es año, no es tiempo. Es que ningún día, ningún tiempo es para estar tirando el dinero. En lugar de malgastarlo, utiliza en bendecir a otros, en bendecir a tu familia, en bendecir en bendecir a tus padres, a tus abuelos. Y bueno, ten un ahorro por allí. Yo recuerdo que hace unos años, no recuerdo el nombre del banco aquí en Venezuela, habrían cuentas de ahorro. Yo creo que eso ya como que no existe o muy pocas personas conozco que tienen cuentas de ahorro. Pero ese banco específico, creo que era Banca Amiga, no recuerdo. Le regalaba una alcancía a la persona. O sea, cuando abrían una cuenta le daban una alcancía para que, bueno, guardara así sea moneda. Mano, hay gente que gana hoy plata, ya mañana no tiene. Eso te está diciendo, o eso dice que está siendo un mono dentro de una jaula con moneda, tirando las plata. Entonces, si tienes provisión y bendición de Dios, dice, 7 años de abundancia, bueno, viene la escasez. Puede venir la escasez. Entonces, bueno, qué bonito es eso. Y lo digo que es bonito porque Proverbios 21:20 dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio que hace, todo lo despilfarra. No, estamos botando la casa por la ventana. Ya después, yo sé que, y es muy verdadero. Tampoco, y lo acabamos de conversar, no puedes volverte esclavo del deseo de ahorrar. Acabamos de leer en 1 Timoteo que la gente que quiere enriquecerse se vuelve esclavo de esos deseos. Tampoco te vas a volver esclavo de ahorrar, no vas a comprar comida, de estreno, nada, porque estás ahorrando. El pastor dijo que ahorrara, entonces nada, o sea, aquí pasamos a... No es volverte esclavo de ese deseo, es darle un buen uso al dinero. Ya la Biblia te dice que le des comida, que compres ropa para tu familia, para tus familiares, para el necesitado, para el pobre. Bueno, ahorra también, pero no es que te vas a volver esclavo, porque hay gente que son ahorradores, digo yo, compulsivos, que no se compran un caramelo en la calle, nada, porque eso es plata perdida, pastor. Eso hay que ahorrarlo. Entonces duran toda una vida que al final del día estamos claros que nada trajimos a este mundo. Estamos claros en eso. ¿Lo dice la Biblia o no? Nada trajiste al mundo. Al final del día, si tenés ahorrado una fortuna y te fuiste, eso se quedó. Pero también creo que un buen uso a la luz de la palabra, oye, si eres sabio, tienes abundancia, pero el que es necio, despilfarra todo. Y estamos en una sociedad despilfarradora, y tengo que decirlo. Y el cristiano se está volviendo esclavo de esos muchos deseos de malgastar el dinero y de despilfarrar el dinero. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice la palabra en Lucas 21, quiero leer esta historia de 4 versículos. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos
que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Jesús también vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de muy poco valor. Jesús estaba viendo gente de plata que en el templo ofrendaban, daban mucho, echaban sus ofrendas, pero también dice la palabra que Jesús vio a una viuda pobre que echó 2 moneditas de muy poco valor. La moneda de menos poco valor, creo que es la de 100 pesos, una monedita con 2 moneditas de 100 pesos creo que se comprará un caramelo, usted no sé. Quiero que visualices 2 monedas de muy poco valor. Y esta viuda es que no tenía esposo. Y además pobre. Porque bueno, me dejó una herencia el marido, me dejó negocio, nada. Era viuda y era pobre. Y bueno, echaba 2 moneditas de muy poco valor. Y Jesús les dijo a los que estaban allí, les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Pero esta viuda pobre, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Voy a decirle esto a las personas que tienen poco tiempo dentro de la iglesia. La idea de ofrendar en un templo no es un capricho ni un malandreo de los pastores, no. Que muchas veces la Biblia dice que sí se tergiversan los fondos, se malutilizan los fondos, el pastor se los gasta, en viajes, en lo que usted quiera. Eso sí pasa. Pero la idea bíblica, el principio bíblico de ofrendar a la casa de Dios, no es un invento para sostenerle la vida a nadie. Es un principio bíblico. Es tan bíblico que el Señor Jesús resalta que en una oportunidad, una persona pobre, usted dirá, pero qué no tengo, ¿qué va? 2 monedas de muy poco valor. Y las voy a echar allá en la iglesia. Dice la palabra que esta mujer viuda, posiblemente de edad avanzada, no dice anciana, pero si era viuda quizás tenía una edad avanzada, no vamos a profundizar en eso, posiblemente, pero no tenía pareja, no sabemos si tenía hijos, nietos, no sabemos si tenía hijos y nietos, pero no habían leído 1 Timoteo y no sabían que los hijos y los nietos tienen que bendecir a sus padres. No sabemos la situación a profundidad de esta viuda, pero algo sí sabemos, que era pobre y que solamente tenía 2 moneditas. 2 monedas. Y yo me atrevo a creer o a decir que nosotros ahorita, por más pobre que nos sintamos, tenemos más plata que esta viuda pobre, que tenía 2 monedas de muy poco valor. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice que dio todo lo que tenía, todo su sustento lo dio en el templo, en el tesoro del templo. Quiero que te pongas de pie. Un buen uso que puedes darle al dinero es ofrendar al Señor, es darle al Señor. Y aquí no te vamos a decir que des todo. Ella se sintió movida a dar todo. Dice la palabra del Señor, Éxodo 25:1. El Señor habló con Moisés y le dijo, en un momento en el que estaban en un proceso de construcción de un tabernáculo y unas cosas allí, ordénale a los israelitas que me traigan una ofrenda, la deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Eso es primicia, querido hermano y amigo que está en este lugar. Es entender de que el Señor es un Dios de provisión. Es entender que puedo bendecir a otros. Es entender que puedo comprarme ropa y sustento, calzado, vestido. Es entender que puedo proveer para mi familia, para mi núcleo familiar, mis hijos, mi esposa, compartir, bendecir a otros. Es entender, primicias, es entender que debo darle un buen uso a los recursos que el Señor me provee. Puedo darle un buen uso, no debo despilfarrarlo, mal utilizarlos en caprichos, en vanidades. No, puedo darle un uso de bendición. Puedo ahorrar para que cuando venga la adversidad, cuando venga el problema, la enfermedad, ahí tengo mis ahorros, porque allá la Biblia me enseñó, aprendí de José que tengo que ahorrar. Entonces no voy a gastarme todo, voy a ahorrar porque vienen momentos de necesidad posiblemente. Pero primicia es entender que tengo que darle al Señor lo primero de lo primero. Eso es primicia 2024 en el mes de enero. Es el primer mes. Y por más que tu economía haya quedado maltratada,
me aseguro y me atrevo a creer y asegurar que tienes más de 2 monedas de muy poco valor en estos 7 días. Y esta mujer con 2 monedas de muy poco valor era todo lo que tenía. Dice la palabra que los ojos del Hijo de Dios la vieron a ella dar. Así que durante este mes de primicias, estos 4 domingos, tú y yo vamos a traer ofrendas al altar.